podríamos encuadrar los gustos de los adolescentes, ¿no? Por un lado está la fantasía moderna, por otro la ciencia ficción, la novela juvenil realista y psicoliteratura, la novela histórica, la novela policíaca y la novela negra, la paraliteratura, la poesía, he puesto en cursiva diferente, el cómic y el álbum, ¿no? Bueno, la fantasía moderna. Como sabéis, uno de los momentos actuales pasa por... de los más importantes pasa por los señores de Crepúsculo, ¿no? Por los vampiros y todos sus amigos, ¿no? La fantasía moderna, pues, siempre intenta meter en un contexto actual cosas que no existen o que son parte de leyendas, ¿no? Como es el caso, como digo, del mito de los vampiros, ¿no? Siempre intenta retratar personajes de los cuentos tradicionales, pero que siempre proceden de otras fuentes, ¿no? Y los personajes son conscientes de que lo que sucede se halla más allá de la realidad aceptada, ¿no? El mayor ejemplo, como digo, es Crepúsculo. Lo que intentamos siempre en la biblioteca es, ya que Crepúsculo se vende por sí solo y tiene publicidad por sí solo, ha tenido adaptaciones al cine y a todo tipo de soportes, pues a esa gente que le gusta el tema de los vampiros, introducirles en otras novelas que a lo mejor son anteriores, a lo mejor son menos conocidas para ellos, pero que ya trataban el tema con bastante clase, ¿no? En la literatura juvenil de fantasía moderna, por ejemplo, cuando empezó el boom de Harry Potter, yo siempre le remitía a las historias de Terramar. No sé si las conocéis, los libros de Terramar, de Ursula K. Le Guin. Bueno, Ursula K. Le Guin, en sus libros de fantasía, siempre aboga más por la construcción de los personajes, ¿no? Por indagar un poco en cómo son esos personajes fantásticos, más que en recrearse en batallas épicas y en luchas por anillos y cosas parecidas, ¿no? El Señor de los Anillos también se recomienda por sí solo, por lo tanto tampoco es una cosa que tengamos que incidir mucho en ello, pero propuestas como estas de Ursula K. Le Guin o las crónicas vampíricas de L.J. Smith, no sé si conocéis. ¿Conocéis las crónicas vampíricas? Bueno, pues las crónicas vampíricas son igual de válidas, igual de apasionantes que Crepúsculo, incluso me atrevería a decir que mejor escritas. Lo que pasa es que ya sabéis que muchas veces la publicidad hace el resto, ¿no? Un libro se hace famoso, empieza el boca a boca, que es fulminante entre los jóvenes, y no necesita más publicidad que esa, ¿no? Más propuestas de literatura fantástica. Bueno, pues una escritora como Maite Carranza, que seguro que todos conocéis, El clan de la loba, que son historias de brujas, muy entretenidas y muy bien construidas, también pues tienen bastante éxito entre los chavales, ¿no? A los chavales que les gusta la fantasía, me refiero, que no son todos. Hay propuestas en todo tipo de editoriales. Y también el libro de Ana Alonso y Javier Pellegrín, El secreto de If. No sé si lo conocéis. Os suena, ¿no? Más o menos. Todo esto son literatura fantástica, muy bien escrita y que puede ser una alternativa perfectamente viable al mundo de Stephanie Meyer, ¿no? Que ya tiene bastante ella, yo creo. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? ¿Os estáis aburriendo mucho o no? Vale, os veo tan callados, no sé si es que estoy aquí. Bueno, otro de los géneros sería la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción, pues siempre ya sabéis, se profetiza de nuevos mundos, nuevos descubrimientos científicos, invenciones futuras, aunque parece que ya está todo inventado, pero todavía se pueden inventar cosas en la mente de los escritores, ¿no? Los hombres extrapolan los hechos científicos, los autores, y deducen la interacción entre el hombre y la ciencia, ¿no? Y sobre todo siempre hay, pues, como preguntas muy trascendentales, ¿no? En alguna parte del libro, de los libros de ciencia ficción, siempre hay algún tipo de reflexión que se hace preguntas o hace preguntas al lector, ¿no? Suelen ser relatos, a pesar de todo, verosímiles y apasionantes, ¿no? Que entretienen y hacen pensar a la vez. Bueno, un ejemplo muy famoso, Luces del Norte, ¿no? Y sus diferentes partes, que están súper demandados en la biblioteca, ¿no? Más ejemplos, también muy demandados, son como series que están siempre esperando a que salga la siguiente a publicarse, ¿no? Los Juegos del Hambre, no sé si lo conocéis. También una de las series que más furor están causando ahora mismo, ¿no? Nosotros ahora mismo ya creo que es el cuarto libro que acaba de salir y ya lo tenían reservados muchísimos chavales de los que llamaríamos del género de los especialistas, como hemos dicho antes, ¿no? Pues son los que están demandando inmediatamente cosas como esta, ¿no? Si luego queréis ojear alguno de estos libros podéis acercaros por aquí, aunque seguramente los conoceréis. Bueno, luego está uno de los géneros en todo momento lo estoy llamando entre comillas porque no es que sean géneros exactamente, de los más demandados y de los que más gustan, que es la novela juvenil realista, ¿no? La novela juvenil, sobre todo la realista, es esa que os he dicho antes, en la que realmente los adolescentes se reflejan, ¿no? Ven sus problemas cotidianos, encuentran respuestas a sus dudas de todo tipo, de tipo sexual, de tipo de relaciones sociales, de complejos, de todo, pues encuentran respuestas en esas novelas, ¿no? Son personajes que piensan y sienten como el lector,
¿no? Con lo cual, para este es fantástico, ¿no? Las narraciones suelen ser siempre en primera persona, hay un lenguaje muy coloquial, como he dicho antes, como las teleseries, ¿no? Suele haber un tono bastante pesimista, siempre tienen ahí una semillita para engancharte al lector, ¿no? Y siempre te hace estar pendiente a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar, aunque sepas ya lo que va a pasar, pero te da igual. Te lo escriben de esa manera tan elaborada que hacen que estés siempre pendiente. Y la base ideológica pues son valores educativos en consonancia pues con la moral pues democrática y progresista, ¿no? Está todo muy, muy políticamente correcto, ¿no? Casi siempre. Ahora incluso hay nuevas novelas, como la última de Fernando Marías, no sé si la habéis visto, que ya se atreven a llamarlo novelas transmedia, que son novelas que integran todos estos puntos del realismo con más cosas. La novela transmedia esta que ha sacado Fernando... bueno, se me acaba de ir el... Marías, perdón, Fernando Marías. Lo que integra es novela con cómic, con álbum, con un blog, con un guión de un corto y con más cosas, todo en el mismo libro, ¿no? Entonces eso ya es la bomba. O sea, ya el joven se identifica en todos los sentidos, ¿no? Uno de los primeros de los libros más famosos que empezaron a hacer florecer este tipo de género es uno que escribió hace bastantes años ya Care Santos. Conocéis a Care Santos, me imagino, ¿no? Ocupada, que a mí me parece muy interesante porque es la historia, son casi siempre historias reales en las que se basan, ¿no? En este caso fue una ocupación que hubo de una casa en Barcelona hace bastantes años por el movimiento Ocupa, valga la redundancia, y lo que hace es narrarnos desde el punto de vista de cada uno de los ocupas en cada capítulo, ¿no? De tal manera que si hay pues su castellano no es muy correcto, no tiene fallos. Si hay una chica que proviene de una sociedad más alta, de un estatus superior, pues tiene una manera de hablar. Si hay un chico que proviene de un barrio más humilde, tiene otra manera diferente de hablar y demás, ¿no? Entonces fue una de las primeras novelas realistas que a mí me parece muy interesante destacar por la manera por la que apostó en la narración, ¿no? Que era totalmente diferente a lo que habíamos visto. Luego, pues como podéis imaginar, hay millones de novelas de este tipo ahora mismo, ¿no? Hay gente que escribe para adultos que también tiene muchas novelas de este tipo, como Lorenzo Silva. A mí esta novela, por ejemplo, me parece muy divertida para los chavales, Los amores lunáticos. Seguro que la conocéis. También una de las primeras que salieron, muy famosa, fue Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, Te quiero, que como sabéis está basado en el título de la canción de Nancy Sinatra y Frank Sinatra, ¿no? Something Stupid. Y bueno, esto también se llevó al cine. Muchas novelas de estas se han llevado al cine, no sé si lo sabéis. Antonio del Real, en este caso, lo llevó al cine. Su hija era una gran lectora. Le encantó este libro y se lo dio a su padre, le pareció muy cinematográfico y de una película como esta salió una generación de actores que ahora son todos muy famosos y que luego salieron a salir de clase en muchos otros sitios, ¿no? Como Alejo Sauras, por ejemplo. Bueno, este libro yo lo he utilizado, por ejemplo, mucho en el club porque el último capítulo es muy divertido para trabajar el primer beso, ¿no? Es toda una narración de cómo fue el primer beso del protagonista, ¿no? Y pues lo he utilizado bastantes veces porque te da pie para que ellos mismos construyan cómo fue su primer beso. Ya sea real o sea inventado, pero se pueden basar en él porque es una manera muy divertida, muy diferente de contarlo, ¿no? Más novelas realistas. Bueno, pues, por ejemplo, por deciros otra que ha sido adaptada al cine ahora, sabéis la historia esta de Entre Lobos, ¿no? Que está ahora en el cine con Jojo Ballesta. Jojo Ballesta, que era hasta hace 4 años, ha sido 5, cuando se retiró a vivir al campo con su mujer y su niño, era uno de los ídolos juveniles absolutos. Vamos, todas las carpetas de las chicas, cuando todavía llevaban fotos, hace no muchos años, eran con Juanjo Ballesta, no sé si lo sabéis. Todas las películas que había en la sala con Juanjo Ballesta eran récord de préstamo. Daba igual que fuesen películas como ha hecho algunas, independientes y complejas, que siempre estaban prestadas, ¿no? Bueno, me voy del tema. Os hablaba del Salvaje de Antonio García Llorca o He jugado con lobos de Gabriel Janer Manila. Es la misma historia, absolutamente. La historia del hombre que sobrevivió en Sierra Morena, que le entregaron sus padres, ¿no? En los años 50, 60, y que le han adaptado los dos a su estilo característico, ¿no? Pues es una novela muy interesante. El encuentro con un autor nuestro del año pasado fue en Antonio García Llorca, y la verdad que a los chavales les gustó mucho, sobre todo por la historia que contaba, ¿no? Que sabían que era una historia real y es una historia apasionante, ¿no? Como sabéis. Bueno, imagino que todos estos libros los conocéis, pero... Más géneros que les interesan. La novela histórica. Esta novela es muy interesante porque, aunque a priori pueda parecer que la historia no es una de sus asignaturas preferidas, pero es una manera de contar la historia con un tono muy interesante, muchas veces haciendo que los personajes o sea, que los lectores se identifiquen con los personajes, aunque sean en otra época, y lo que consiguen es informar un poco de esa trama histórica o esa determinada época, pues sin que los chavales se den cuenta, ¿no? Hay muchísimos ejemplos. Elia Barceló, por ejemplo, ha publicado bastantes cosas sobre novela histórica, como por ejemplo Cordeluna,
Os lo he puesto ahí referenciado. Y a mí uno de los últimos que he leído, que me ha parecido muy interesante, aunque vuelvo a hablar de la guerra civil, pero lo hace desde otro punto de vista, es este de Vicente Muñoz Puelles, La guerra de Amaya. No sé si lo conocéis, que habla pues de los niños exiliados en la guerra, de cómo es la preguerra en Asturias, ¿no? De todos los chavales, de cómo descubre la muerte, ¿no? La primera vez que ve un muerto. Bueno, son cosas que son temas que son espinosos y que los trata creo que muy bien y que pueden interesar al adolescente, ¿no? No sé si lo conocíais, La guerra de Amaya. Hay muchos escritores para adultos que han escrito también novela histórica, como por ejemplo yo me acuerdo de Julio Llamazares, ¿no? Que es un autor así como para adultos, no para jóvenes, y Luna de Lobos, que a mí me lo mandaron en el instituto, es una de esas lecturas que hay tanto debate, ¿no? Que es bueno las lecturas obligatorias o no son buenas. Bueno, pues en mi caso yo tengo que decir que a mí me mandaron Luna de Lobos y a mí me encantó, porque es un libro que da igual el trasfondo en el que en este caso discurre la novela, que es la guerra civil. Lo que le importa a Julio de Mazares ahí es describir cómo es la naturaleza de esa gente que se tuvo que ir a refugiar al monte, ¿no? De los maquis. Entonces se centra sobre todo en el día a día de esa gente, en los ruidos que se escuchan, en la hierba que pisan, en las flores que descubren, más que en la trama que había por detrás, ¿no? Que era pues, la persecución de unos evadidos, ¿no? Otro de los géneros es la novela policíaca, ¿no? Bueno, la novela policíaca, uno de sus máximos iconos para jóvenes es Andreu Martín, como sabéis, ¿no? Después de toda la serie sobre Flanagan, que me imagino que conocéis, pues ahora está empezando con Wendy, que es una nueva heroína, ¿no? Una nueva detective que está pues causando furor. Creo que ya tiene 2 partes. Yo os he traído aquí una de ellas, Wendy Ataca, que es la primera, creo. Y que son pues novelas muy entretenidas, ¿no? Muy divertidas, que ahondan en los clásicos puntos de la novela policíaca para adultos, pero lo adapta pues a un lenguaje más juvenil, ¿no? La estructura está muy definida, siempre crimen, investigación, resolución, ¿no? Como en las series de Se ha escrito un crimen o en las películas de Agatha Christie. Y luego los personajes son arquetípicos, ¿no? Víctima, delincuente, investigador, casi siempre. Los encubren más o menos, pero al final las estructuras son muy básicas y muy clásicas, ¿no? Y toma gran protagonismo, como siempre, pues el lector, que es lo que les importa. Más de Andreu Martín, por ejemplo, que es interesante, es el blues de la semana más negra. Tiene ya 2 en este personaje, que no me acuerdo. Bueno, se llama El blues de la semana más negra el título, y me parece interesante, decía, porque incluye una banda sonora, ¿no? En este caso lo ha hecho Danny Nello, que era uno de los miembros de Los Rebeldes. Entonces, mientras tú te lo vas leyendo, puedes ir poniendo la música, que es jazz. La colección se llama Asesinatos en clave de jazz, en el disco detrás. Y en determinados puntos te va diciendo pon el tema 1 o el tema 2 y pues te ayuda a ambientarte un poco, ¿no? en la situación. Es un poco más cinematográfico, ¿no? Esto también me parece muy atractivo para los chavales. Bueno, para la literatura. Hay una cosa que es una absoluta verdad y creo que todos vais a estar de acuerdo, que los bestsellers para adultos son también bestsellers para jóvenes, ¿no? Si una novela vende muchísimo para gente como nosotros, pues para los chavales también les suele interesar. Ahí está el fenómeno pues de Stieg Larsson, por ejemplo, ¿no? Que son novelas que son para adultos realmente, pero los chavales adolescentes 16 y 17 años se las devoran, ¿no? O como pasó en su momento con El niño con el pijama de rayas, o como ha pasado con Perdona si te llamo amor, o A 3 metros sobre el cielo, etcétera, etcétera. De hecho, ya sabéis todo lo que ha generado la literatura de Moquia, ¿no? Que hay determinados puentes que están llenos de candados. Hace poco en Sevilla que estuve, el puente de Triana estaba lleno de candados, que había tenido que intervenir ya el ayuntamiento con tenazas para quitar porque la gente ya se le había ido de las manos lo de poner el nombre de la pareja con el candado ahí